Oswald Kulp, 1962 a 1915, nació en Kandau, Curlandia, una de las provincias bálticas de Rusia. Fue un destacado filósofo y psicólogo alemán, reconocido por sus trabajos y ser la fuerza impulsora detrás de la psicología experimental, más allá de ser reconocido también en varias ocasiones, de las cuales podremos hablar un poco. Uno de sus reconocimientos, de los cuales vamos a hablar, fue en 1887, el 12 de octubre, que Kulp recibió su doctorado. Su tesis, que en inglés se denominaba The Theory of Sensual Feeling, fue un tema que a lo largo de su vida le tomó bastante interés, influyendo bastante en sus conferencias y en sus estudios sobre la estética. Y en 1984, aproximadamente en octubre, Kulp asistió a Wurzburg como profesor ordinarius, que este sería el rango más alto de profesor que podía haber en una universidad de filosofía y estética. Este suceso no fue un reconocimiento oficial, pero dado sus innovadores métodos de psicología experimental y su buen resultado en sus establecimientos, lo que llevaron a cabo, que podríamos referirnos a Kulp como el segundo fundador de la psicología experimental. La formación de Kulp. Los padres de Kulp eran alemanes, para lo que el idioma que predominaba era el alemán. Aprendió ruso en el gimnasio de Libau, graduándose en 1879 en la escuela de niños, en la que enseñó historia y otras materias durante el año. Y medio para luego trasladarse a Leipzig, sus estudios tenían el centro de atención, el cual era historia. Wilhelm Wundt realizó conferencias a la cual Kulp asistió, dando paso a su interés por la psicología y que éste despertara, tomando sumo valor para así tomar la decisión de trabajar en y tomarlo como propósito. Con el paso de los años, Kulp dejó de centrarse en la psicología para así darle importancia a su nuevo interés, que eran problemas filosóficos como la estética, que lo dominó su pasión. Enfermó en 1915 y sin embargo logró recuperarse, volvió a dictar clases en la universidad, pero padeció una infección cardíaca a la que no le hallaron esperanzas y tampoco vida. Si las cosas no hubieran trágicamente acabado así, existiría la posibilidad de que Kulp haya aceptado la solicitud, la cual era para suceder a Friedrich Doll, dando paso a que someta el establecimiento de un laboratorio psicológico ubicado nada más que en la Universidad de Viena. ¿Qué tal? Espero que estén teniendo muy buen día. Mi nombre es Chris Anderson Visa Zapana. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Fernando, que nos va a ayudar en esta pequeña entrevista en relación a Oswald Kulp. ¿Buenas tardes, profesor? Buenas tardes, Chris. ¿Cómo estás? Gusto de conocerte. Muchas gracias. Entonces, comenzamos con las preguntas. Oswald Kulp, sabiendo que fue un destacado alumno de Müller y ya tenía investigaciones realizadas, ¿por qué motivos Oswald Kulp termina como asistente de Wundt? Bueno, desde mi perspectiva, Müller tenía ya investigaciones y estudiaba mucho lo que son las sensaciones. Ya en ese contexto académico que había, existían ciertas críticas y ciertos abordajes que consideraba limitantes. Es así que desde lo que he podido ver, Kulp va a buscar a Wundt porque es ahí donde está teniendo una mayor investigación, una mayor aproximación a estudiar desde una metodología diferente, más profunda y más estructurada los procesos psicológicos superiores, ¿no? Sobre todo estas sensaciones, estos sentidos por los cuales ya trabajaba con Müller. En 1875, Wundt ocupó la docencia en la Universidad de Leipzig y en 1879 fundó el laboratorio en dicha universidad. A fines de 1886, Kulp se incorporó a esta y en 1887 se doctoró. En 1888, Kulp escribió su tesis de habilitación sobre la doctrina de la voluntad en la psicología reciente. Esta revista fue corregida por el mismo Wundt y fue la primera dedicada a la psicología experimental. En ese momento, el asistente de Wundt, James Cattell, regresó a Estados Unidos y su nuevo asistente sería Kulp, el cual estaría encargado de sus propios experimentos y de los otros, y pocos años después se convirtió en el maestro de esta universidad. Durante esta etapa se realizó un experimento para comprender las percepciones y sensaciones, así que se intentó medir el tiempo que las personas tardaban en escuchar el sonido de una pelota
y las respuestas físicas que se tenían frente a la misma. No obstante, Kulp como asistente de Wundt estuvo a cargo de todo esto, por lo que tenía que registrar los avances que se presentaban. Sin embargo, Wundt siempre estuvo presente. Por otro lado, a lo largo de sus 8 años como asistente de investigación en el laboratorio de Leipzig, Kulp reunió a los principios de psicología fisiológica para su mentor, y en 1893 publicó Grundrisse der Psychologie, el cual definía a la psicología como una ciencia empírica que se basaba de la experiencia, y se lo dedicó a su mentor. Lo que hace Kulp en este libro es presentar todo el trabajo realizado con respecto al pensamiento de Kant y presenta una exposición del mismo. Hace una revisión de las 3 críticas de Kant y termina una apreciación al hombre y su título puede llegar a causar una confusión, debido a que no lidia con la filosofía del presente, solo la del pasado. En su libro de 3 volúmenes, Kulp tenía planeado que fueran 4 volúmenes para explicar 4 preguntas planteadas. ¿Es permisible fijar qué cosas son reales? ¿Es posible cómo? ¿Es permisible una determinación de cosas reales? Si es posible, ¿cómo? La primera pregunta tuvo respuesta en el primer volumen de Kulp, que publicó en el año de 1912. Las otras no tuvieron respuesta hasta 1920 y 1923, donde Auguste Messer editaría y publicaría gracias a las notas de lectura del mismo Kulp. Hablando de los aportes que realizó, tenemos presente de que Oswald Kulpe sacó muchos libros, muchos de ellos muy interesantes realmente. Sin embargo, ¿cuál sería el libro más resaltante por el que mucha gente conoce o conoció en su momento el nombre de Oswald Kulpe? Bueno, desde mi perspectiva hay un libro que se publicó en 1905 que se llama Acción Voluntaria y Pensamiento, donde hizo estas investigaciones sobre lo que es la abstracción, ¿no? Analizó y demostró que sí había un método de ver y de comprobar cómo la persona abstraía el conocimiento y se ponía en presencia del medio ambiente, ¿no? Esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque dio un giro a lo que decía Wundt, que decía que siempre pensamos en imágenes y no hay un pensamiento que no esté alejado de las imágenes. Entonces, Kulp sí propuso esto y cambió de cierta forma la perspectiva en cómo se iba investigando y cómo se entendía el pensamiento y cómo se podía medir, ¿no? desde una perspectiva más amplia. Criticaba esto a Wundt también porque decía que era muy reduccionista, sensualista, reduccionista, ¿no? Entonces eso también yo creo que en ese libro explica eso, y como le da ese giro a la concepción que se tenía antes, yo creo que se podría considerar. Tras colaborar con Wundt en el laboratorio durante más de 10 años, ocupándose sobre todo de cronometría mental y cuestiones relacionadas en la teoría de los sentimientos, Kulp empezó a separarse de su maestro en varios puntos. Así, en 1893 publicó su propio manual de principios de psicología, donde él rechazaba explícitamente la idea de causalidad psíquica de Wundt, acercándose tanto a un positivismo sensualista como a un cierto reduccionismo fisiológico. Poco después, en 1902, el mismo Kulp se alejaría de estas tendencias positivas y reduccionistas, pero no para volverse a acercarse a Wundt. Antes bien, se opondrá a la idea wundtiana de que todos los contenidos mentales son conscientes y representacionales, así como la idea de que podemos acceder a ellos de forma inmediata. Kulp tampoco comparte con Wundt la estricta separación que hay entre los fenómenos psíquicos inferiores y superiores, como ya sabían, especialmente en lo que se refiere a la ineficiencia o ineficacia de la experimentación para estos últimos. En 1895 escribió su libro Introducción a la Filosofía, escribiendo el libro con el pensamiento de ser usado como guía de la filosofía pasada y presente hasta ese momento. Se convirtió en un texto básico para los estudiantes universitarios alemanes, no solo de filosofía general, sino también usado en psicología, lógica, ética y estética. Oswald Kulp formó parte de la Escuela de Wurzburgo, llevando la psicología experimental a estudiar fenómenos profundos como el pensamiento. Asimismo, cambió el enfoque asociacionista a uno más empirista. Fue discípulo de Wundt
y ha creado una dirección psicológica independiente. Dicha dirección acostumbra a llamarse a la escuela de Wurzburgo por haber sido Kulp primer profesor de la universidad de la misma capital. Hemos mostrado también cómo antes Wundt creía que era imposible aplicar el método experimental al estudio de los fenómenos superiores del espíritu. Ahora bien, lo que caracteriza a la escuela Wurzburgo es precisamente la indagación experimental de los fenómenos complejos o superiores, tales como el pensamiento, el juicio, el razonamiento, la abstracción, las impresiones estéticas, los procesos superiores de voluntad. Se ha destacado igualmente por plantear una noción clave de esta forma de escuela, que es el pensamiento sin imágenes, además del hecho de aplicar métodos experimentales al pensamiento, objeto que había sido tratado por psicólogos y filósofos sin la rigurosidad y metodología de Kulp. En 1894, Kulp pasó a Wurzburgo y en 1896 fundó un laboratorio en el que se caracterizó por la indagación experimental de los fenómenos complejos o superiores. Sabemos que poco tiempo después, Oswald Kulpe deja Leipzig y pasa a formar parte de la escuela de Wurzburgo. Con respecto a esto, ¿cuál cree usted que sería la principal diferencia de Wurzburgo con Leipzig, siendo que Oswald Kulpe pertenecía en la escuela que propone Wundt en Leipzig? Se habla mucho sobre un funcionalismo de cómo la persona experimenta las sensaciones que se dan. Y en la escuela de Wurzburgo se habla sobre todo de la introspección, del pensamiento, y se investiga sobre funciones más profundas de la persona, aspectos más profundos de la persona. Yo creo que sintetizando los postulados, esa sería la diferencia más grande y notoria de lo que se da, ¿no? Y bueno, Wundt llegó hasta cierto punto, llegó hasta aproximarse a la persona de cierta forma, y Kulp lo que hizo fue también cuestionarse ciertos postulados que hizo su maestro y proponer otros e investigar sobre esto y decir, no, lo que tú propones de cierta manera hay muchas limitaciones y hay que estudiar mucho sobre aspectos profundos como el pensamiento, percepción, abstracción, ¿no? Eso genera un debate, un cuestionamiento que después ya los aleja totalmente, porque no hay una comunión con las ideas y la manera en cómo entender esta psicología ya más experimental, más metodológica que se estaba dando, con la rigurosidad metodológica y de procesos que era requerida, ¿no? Karl Marx, al igual que Kulp, se interesaron en el estudio del pensamiento. Ambos tuvieron conflictos entre ellos, pero a pesar de esto, ambos desarrollaron nuevos conceptos rechazando la doctrina de Wundt, ya que consideran que también se debía incluir un análisis de los procesos de los juicios. Asimismo, en relación a Cohen, aunque la escuela de Wurzburgo se diferenciaba con la de Marburgo, compartían semejanzas, ya que tanto Kulp como Hermann Cohen, fundador de la escuela de Marburgo, tuvieron influencias de Kant, pero se encargaban de complementar el kantianismo con el marxismo. Henry Watt era un estudiante de Kulp y pertenecía a la escuela de Wurzburgo. Se le debía contribuciones importantes al campo del estudio de pensamientos realizados por la escuela de Wurzburgo sobre la medición de reacciones de asociaciones, de análisis de procesos introspectivos. Fue estudiante de Kulp y desarrolló un método de introspección sistemática. Estudió la relación entre el pensamiento y la voluntad. Por otro lado, Titchener tradujo el bosquejo de psicología de Oswald Kulp, que Kulp le dedicó a mi venerado maestro Wilhelm Wundt en sincera gratitud y afecto. La imagen de Titchener, fundador de la psicología estructuralista y que también trabajó junto a Kulp. Sabemos muy bien que Kulpe trabajó y colaboró con muchas personas, de renombre obviamente, entre ellas Cohen, Bowler, Titchener, Marve, Watt y H. Pero de todos esos colaboradores con los que estuvo trabajando, ¿cuál podría considerar la colaboración más importante en su carrera? Hay varios, como los mencionó. Yo destaco desde mi análisis y que generó este quiebre, ¿no? de Wundt con Kulp, sobre todo a Brouwer, ¿no? que en 1907 publica Los hechos y problemas relacionados a la psicología del pensamiento, en el cual también refuta mucho esta propuesta de Wundt al momento de medir los procesos psicológicos, ¿no?
Por otro lado, también está Titchener, ¿no? que habla mucho sobre y asienta también las bases de este pensamiento y de las investigaciones sobre abstracción. Cohen, hasta ahora hay desde Cohen, ¿no? Pero yo me quedaría con Breuer, creo, por ese complemento, esa continuidad respecto a la línea investigativa y los argumentos científicos, metodológicos que da para poder comprobar las hipótesis que se planteaban. En cuanto al pensamiento sin imágenes, Kulp se refiere a una teoría en la que las palabras, sensaciones u otros signos específicos no obligatoriamente guardan relación con las experiencias. Es decir, Kulp muestra una postura contraria ante la creencia de que los recuerdos están ligados a un color, olor, una palabra o alguna otra asociación significativa, puesto que realizó un estudio donde los participantes se encontraban en una habitación oscura, mientras se gritaba el nombre de varios colores, a lo que los participantes señalaron que reconocían el color, pero no lograban visualizarlo. Esta premisa llevó a Kulp a plantear que la memoria de una situación o de algo no guarda asociación con una imagen. Asimismo, comprendemos que tú con ellas bastante, pero entre una resalta la causalidad psíquica, entre muchos otros motivos también que terminaron con Oswald Kulpe, dejando Leipzig. Dado ello, ¿qué cree usted que llevó a Oswald Kulpe a rechazar la idea de la causalidad psíquica de Wundt? Bueno, como te dije, Kulp creía que era un positivismo sensualista, ¿no? Y que había cierto reduccionismo fisiológico. Kulp se alejaría de estas tendencias positivas y reduccionistas porque analiza que el contenido mental son conscientes y representacionales, ¿no? Así como a la idea de que podemos acceder a ellos de forma inmediata, Kulp no comparte con Wundt esa estricta separación entre los fenómenos psíquicos inferiores y los fenómenos psíquicos superiores, especialmente en los que se refiere a la ineficacia de la experimentación, ¿no? Es decir, que esa relación que se da entre el pensamiento no está de acuerdo de él, no se da de esta manera inmediata, ¿no? Entonces afirma que sobre todo hay una percepción espontánea, un pensamiento espontáneo que se da a través de los procesos, porque es algo natural, es algo espontáneo a cómo me aproximo hacia la realidad. Entonces él critica mucho eso y bueno, eso lo publicó, si mal no recuerdo, en el Manual de Principios Psicológicos en 1893. Por este motivo es que a la introspección se le puede denominar como el acto de buscar algún recuerdo en el interior o en la memoria de la persona. Y en base a este método pudo ir más allá de la investigación del pensamiento sin imágenes, llegando incluso a estudiar la motivación y el comportamiento. Entonces, una vez planteada esta definición del pensamiento sin imágenes, Kulp, junto a algunos de sus colaboradores, tales como Ag, Bühler, Marde, Watt, Mesar, entre otros, plantearon la definición de pensamiento humano como el desarrollo mental general y abstracto, desprovisto de imagen alguna. Asimismo, como se le considera a este personaje el fundador de la escuela de Wurzburgo, los psicólogos pertenecientes a esta escuela se encargan de tomar el estudio experimental del pensamiento en base a lo planteado por Kulp, planteando entre los años 1901 y 1907 diversos estudios con los que se intentaba demostrar su hipótesis del pensamiento sin imágenes.
Por otro lado, cabe resaltar que una de las principales críticas que recibieron los psicólogos de la Escuela de Wurzburgo fue el respaldo que le daban a la introspección sistemática en el laboratorio y, al mismo tiempo, tratar al pensamiento como un proceso no consciente. Además, se considera que tal vez la consecuencia más importante sobre el pensamiento sin imágenes fue la posibilidad de que sea un método con poca fiabilidad, donde la perspectiva del experimentador podría tener una influencia. En conclusión, se podría enfatizar la importancia que tuvo Kulp para el desarrollo de la Escuela de Wurzburgo, la cual fue una de las escuelas más importantes para la psicología, ya que en base a las ideas de Kulp, diversos psicólogos se sumaron para investigar sus intereses, enriqueciendo el trabajo psicológico.